buenas tardes. Soy Pablo Gómez, profesor de la Facultad de Comunicación Social para la Paz, Universidad Santo Tomás. Columna Ciudadana, un espacio de periodismo público, donde los estudiantes, ya prácticamente periodistas en formación, a puntico de salir, tienen esta perspectiva ciudadana, van a la calle, le preguntan a esas organizaciones, a ese mal llamado ciudadano de a pie, por los temas, las agendas que quieren que también estén en los medios de comunicación, porque no solamente son las instituciones y los medios tradicionales quienes tienen que poner esa agenda, sino también los ciudadanos. Algo fundamental, Colombia es un país que atraviesa en este momento, pues obviamente, un conflicto del que ya hemos hablado bastante, pandemia más paro. Y donde se ha resaltado un poco ese papel histórico del Estado, a veces queriendo mostrarse como muy democrático, participativo, pero a veces también un poquito disciplinar, un poco para algunos ciudadanos, un gran sector hoy día que digamos está muy inconforme, algo opresor, algo represor. Y es porque precisamente una entidad aparentemente muy simbólica, pero muy importante, como es el Tribunal Permanente de los Pueblos, viene aquí haciendo sesión en Colombia desde marzo para juzgar al Estado colombiano por un crimen que pues lastimosamente caracteriza mucho la historia de la violencia en nuestro país. El genocidio, la desaparición, la responsabilidad del Estado en no proteger la vida de varios ciudadanos que en ciertos momentos o se han manifestado o sencillamente han quedado, digamos, como blancos militares y no han tenido la protección del Estado. Precisamente hoy tenemos unos panelistas supremamente interesantes. Invito a María José e invito a Gabriel Rodríguez, quienes nos van a hablar hoy de este tema supremamente interesante. Saludamos a María José, tú como siempre muy azul, muy iluminada. ¿Cómo estás, María José? ¿Desde dónde te conectas y cómo ves la situación? ¿Cómo avanza todo? Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias de nuevo por la invitación. También saludo a la audiencia. Hoy los saludo desde el norte de Bogotá y desde acá las cosas pintan bastante fuertes, bastante pesadas. El paro parece que no va a parar, mucho menos con la negativa que salió respecto a la moción de censura. Entonces, acá lo único que se ve, mañana que se cumple el primer mes del paro, el paro está de cumpleaños, mañana va a estar súper potente en todas las ciudades del país. Me han llegado cientos de convocatorias para salir, tanto de artistas como de movimientos estudiantiles, como de sindicatos, como de movimientos de mujeres, porque el gobierno cada vez le da al pueblo más razones para tomar las calles. Entonces, esto va a estar bastante movido y el paro no va a parar. Precisamente eso, hay una eclosión ciudadana. Gabriel, ¿ustedes de dónde se conecta? Los saludamos y cuéntenos, bueno, cómo esta inconformidad ciudadana, pero al mismo tiempo esta oportunidad de expresarse, de manifestarse ante el Estado, que ocurre con el paro, se vincula con el tema que vamos a conversar en este momento. Los saludamos, Gabriel. Buenas tardes, Pablo. Bueno, me conecto desde Zipaquirá, acá en Sabana Centro, y pues una tarde un poco lluviosa, un poco fría, pero bueno. En cambio de Bogotá, acá en Zipaquirá, en Sabana Centro, diría yo generalmente, la cosa estaba un poco más suave los últimos días. Pues sí hubo al principio del paro, cuando comenzaron las manifestaciones como tal, sí estuvimos encerrados un tiempo porque hubo bloqueos en las vías principales que conectan las ciudades y los municipios entre sí, pero pues actualmente la cosa está un poco, digamos, calmada. Sin embargo, pues como dijo María José, efectivamente mañana se cumple un mes del paro y pues varios sectores, por lo menos acá en Zipaquirá, están convocando a manifestarse. Y pues bueno, ya relacionándolo con su pregunta, digamos que nosotros estamos trabajando con el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es, en pocas palabras, para explicarlo así en grosso modo, es una iniciativa netamente simbólica en la que se reúnen varias personas, varios expertos, digamos, en el ámbito jurídico, y lo que hacen es que llegan a un país donde aparentemente se está haciendo una violación de derechos humanos y hacen digamos que un juicio simbólico. O sea, todo se trabaja como si fuese un juicio real, sin embargo, pues este no tiene implicaciones jurídicas.
Como lo mencionaba al principio de la llamada, el TPP vino acá a Colombia por tercera vez, pasado en marzo, si no recuerdo mal, fue el 25 al 27 de marzo, se hicieron las sesiones, hubo 3 sesiones, una se hizo en Bogotá, la otra se hizo en Bucaramanga, la otra se hizo en Medellín, donde participaron aproximadamente 120 colectivos y 120 eh, comisiones de derechos humanos, pues, que digamos que recogen y también denuncian todas estas violaciones. Y pues también hubo aproximadamente, según el reporte que dieron, hubo aproximadamente 50 hechos que se estudiaron. Hasta el momento no nos han dado como tal la conclusión o la sentencia. Sin embargo, pues comentaron que esto pasará en junio. En estos días estuvo bastante quieto el tribunal, pero pues el 12 de marzo hicieron un pronunciamiento haciendo un rechazo acerca de pues, el uso desmedido que ha hecho la fuerza pública en estas manifestaciones. Entonces, así es como tal se conecta. Es decir, que en resumen es un tribunal que no tiene, digamos, una injerencia jurídica, ni más faltaba, pero simbólicamente es algo muy fuerte. Es decir, puede salir una sentencia donde el Estado colombiano quede como culpable. ¿Qué más nos puedes complementar al respecto, María José? Efectivamente, Pablo, es que al fin y al cabo el Tribunal Permanente es una ONG que surgió en la década de los 70 a raíz pues, de la función que había cumplido el Tribunal Russell de Vietnam. Entonces su función, más que hacer un fallo, es garantizar un espacio de visibilidad, es mucho más simbólico y de toma de palabra y de un juicio a estas violaciones masivas de derechos humanos individuales y colectivos que hace la nación sobre el pueblo. Muchas veces la gente se pregunta, pero qué es un crimen de Estado? Porque se escucha tanto el término que nunca se llega a su definición. Entonces, para nuestros oyentes y para quienes no saben qué es un crimen de Estado, los crímenes de Estado son aquellos delitos que son cometidos por los agentes estatales, que en el Estado colombiano sería la fuerza pública, la policía, el SMAT, el GOES, todas estas entidades que no hacen parte de la población civil y tampoco de las disidencias y otras cosas. Y por los particulares, como son los grupos paramilitares, que actúan en complicidad normalmente con el Estado colombiano. El caso más conocido es los falsos positivos y es el que más referencia a las personas. Sin embargo, los casos pueden ser tan pequeños como lo que estamos viendo en pantalla en este momento, que un agente de la policía rompa estos esquemas y los protocolos que ellos tienen para afectar directamente y violentar directamente a la población civil. Es por esto que, aunque el tribunal sesionó en marzo, ahorita están volviendo a hacer pronunciamientos porque, como mencioné anteriormente, el gobierno del Estado todos los días ha estado violentando los derechos humanos de toda la población colombiana con este tipo de accionarios, que son acción directa, porque van la pérdida de ojos, la pérdida de extremidades, los golpes, las detenciones arbitrarias y extrajudiciales. Es que precisamente aquí lo vamos viendo, ¿no? Por eso decimos cómo, hombre, parece como si el tribunal, claro, queda aparentemente opacado, pues por todo lo que está sucediendo. Oiga, pero su presencia es muy pertinente. Aquí estamos viendo, bueno, imágenes tomadas por esas organizaciones como el MOVIS, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que como lo viene haciendo desde su creación, pues sigue reclamando, bueno, ¿dónde están ahora las víctimas de crimen de Estado, alias los desaparecidos del paro? Gabriel, esta es la conexión entonces que ustedes consideran que se puede vincular o que se puede dar efectivamente entre lo que está sucediendo con el paro y lo que sucede o la, digamos, el objetivo de que sesione también el tribunal, digamos, aunque vienen a juzgar al Estado colombiano por crímenes que vienen de décadas atrás. ¿Considera que esto, digamos, es pertinente como para que haya mucha más resonancia en lo que está sucediendo en nuestro país? Sí, claro, Pablo, me parece que es totalmente pertinente que el tribunal esté, digamos, encima de todos estos accionarios y todos estos hechos que han ocurrido, porque si nos ponemos a revisar la sentencia, pues también nos sentamos a leer un poco de historia colombiana, nos damos cuenta que exactamente el problema de la violencia en Colombia, el problema de las manifestaciones y de la violencia pública en general, viene de un problema más grande que es un problema estructural. O sea, es un problema estructural desde la hegemonía que se ha venido presentando entre los gobernantes, las familias que siempre nos han gobernado. Entonces, pues digamos, esto es lo que
digamos, nos ha traído como a estas últimas instancias, como agotar todos los recursos, y ha sido pues, que fue lo que pasó, fue el estallido social ya de la comunidad que pues no aguantó más los abusos y digamos que los actos violentos que han cometido sus gobernantes en contra del pueblo. Oiga, pero es que aquí yo veo lo que ustedes nos proponen frente a eso, ¿no? Y las estadísticas que me gustaría saber, María José, de dónde las toman, oiga, son súper tenaces. Y es que entre el 28 de abril y el 24 de mayo, o sea, casi cubriendo, digamos, ese primer mes de paro, 3.155 casos de violencia policial, 955 de violencia física, mejor dicho, 1.388 detenciones arbitrarias, 43 de violencia homicida, 595 intervenciones violentas de la policía, 46, bueno, una imagen lastimosamente icónica de la marcha y la represión que es el ojo, ¿no? O sea, el rostro sin ojo, 165 disparos directos con un arma de fuego y bueno, y algo, bueno, por supuesto, gravísimo, 22 víctimas de violencia sexual. Aquí el objetivo evidentemente no es ni más faltaba satanizar las instituciones, pero con este tipo de cifras que, hombre, son tomadas de organizaciones ciudadanas, hombre, si es un guiño de ojo o más bien una confrontación sana al Estado para decirle, oiga, pero ustedes tienen que garantizar los derechos humanos. Entonces, insistimos, algo tan coyuntural como lo que se da hoy, como algo histórico, pues empieza a vincular. ¿De dónde salen estas cifras o esto que nos estamos encontrando en pantalla, María José? Estas cifras, Pablo, salen justamente de esa necesidad de la población civil a decir, sus instituciones no nos sirven, porque sus instituciones son incompetentes y no nos dan respuestas. Es así como nace la ONG Temblores, quien se ha encargado de hacer el conteo contrastando, sin embargo, con entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, todas estas violaciones justamente y los crímenes más arbitrarios, como es el asesinato, la esclavitud, la desaparición forzada, la violencia ocular, que es un icono directo de la violencia estatal. Entonces, estas cifras obviamente no son aterrizadas a la realidad, porque lo hablábamos en el programa pasado, que para que se cuente como legítima una violencia es porque tiene que tener un debido proceso ante la Fiscalía, ante Medicina General, con el juez de garantías. Entonces, estos 3.155 son quienes han logrado demostrar que hubo violencia y lograron que se iniciara el proceso. Pero hay muchas más personas en Colombia que no han podido acceder ni siquiera a este tipo de procesos. Entonces, estas cifras, o sea, las cifras que vemos en diferentes ONGs, que, vuelvo y repito, no están vinculadas con el ente estatal, porque las cifras que nos manda la Procuraduría son completamente diferentes. No hay verdades absolutas, pero estas salen justamente de decirle al gobierno, nos tocó a nosotros hacer el trabajo que ustedes debían hacer desde un inicio. Bueno, y es evidente. Pero bueno, y volvamos entonces al tema, porque entonces cuando hacemos periodismo público, bueno, ustedes salen a la calle o utilizan las redes sociales, pues todos estos medios de comunicación y le preguntan precisamente a la gente, bueno, ustedes, ¿cómo ven el asunto? Hacen un sondeo para saber cuáles son los temas, cómo está la cuestión. Gabriel, cuéntenos qué tipo de sondeo ustedes como periodistas realizaron mientras lo vamos compartiendo. Vamos a ver con qué nos encontramos, pero introdúzcanos qué indagación ante la ciudadanía hicieron ustedes frente a este tema tan horrible, pero tan importante que es el de los crímenes de Estado y el genocidio. Bueno, digamos, nosotros hicimos dos tipos de sondeos. Uno lo hicimos a través de un medio de periodismo público, digamos que se enfoca netamente en la agenda ciudadana, digamos, temas que le competen a la ciudadanía, por ende su audiencia es principalmente ciudadanos del común, por decirlo así, que utilizan redes sociales para informarse. Este medio se llama Prensa Urbana y a través de este medio hicimos una encuesta de 4 preguntas. Entonces la primera fue con la pregunta que vemos acá en la pantalla y es, ¿sabe usted qué son los crímenes de Estado? El 90% respondió que sí, el otro 90% respondió que no. Sí, exacto, hay una gran mayoría, ¿no? O sea, mucha, aparentemente, pero, y ustedes pudieron más o menos detectar qué perfil era el de digamos, las personas que fueron sondeadas, encuestadas, jóvenes, universitarios, muy variado. ¿Con qué nos encontramos? Porque, pues, hay un gran conocimiento en ese sondeo, aparentemente, lo que es un crimen de Estado.
En su mayoría son universitarios, jóvenes universitarios, los Hombre, que que, son los, no, y perdón, es que son los que están poniendo hoy día el pecho, ¿no? En las marchas, en las exacto. manifestaciones y pues más están, digamos, como despertando. Público universitario, bueno, ¿qué más nos encontramos aquí? Vemos otra cifra interesante. Bueno, aquí lo relacionamos un poco más con el tribunal, que pues el tribunal se basa netamente en crímenes de Estado. Entonces, pues le preguntamos a la gente, ¿sabe usted o sabe o que ha escuchado hablar acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos? Lo curioso es que estos mismos jóvenes que saben que son crímenes de Estado no tienen ni idea acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, digamos Bueno, que esto pero nos ayuda bastante a la conclusión que llegamos, que pues ya más adelante les comentaremos. Pero a ver, es que aquí podemos también sacar pues una pregunta crítica y es que, bueno, si estamos en un ambiente donde de verdad, digamos, los medios más importantes o influyentes del periodismo colombiano, hombre, a veces han caído en la trampa de las adjetivaciones, de las parcializaciones. Tenemos una complicidad con el Estado donde no han ingresado ciertos organismos de derechos humanos internacional. Pues la pregunta es, hombre, ¿qué medio periodístico realmente ha cubierto el tema del tribunal permanente? ¿Quién difunde esa información? Ahora, falta mucha pedagogía para eso, pero creo que pues es evidente con la situación que está sucediendo y muy coherente que nos encontremos con que la gran mayoría no conoce lo que es el tribunal permanente de los pueblos. Y bueno, ¿con qué más nos encontraron? Aquí tenemos otra cifra también interesante, ya que tiene que ver con el conocimiento de Colombia. ¿Con qué se encontraron, muchachos? Bueno, igual, digamos, esta está más relacionada con la primera pregunta, acerca de si tienen conocimiento sobre qué son los crímenes de Estado. La pregunta es, ¿conoce algún caso en el que el Estado colombiano haya violado los derechos humanos de los colombianos en los últimos 20 años? La respuesta fue que sí, o sea, en un 75% respondieron que sí. Pero igual, es un poco contradictorio porque saben que son los crímenes de Estado, saben que sí hay crímenes de Estado en Colombia, saben que el Estado está ejerciendo crímenes de Estado, valga la redundancia, pero no tienen idea como de esos recursos simbólicos o esas herramientas por las cuales se intenta reivindicar y se intenta denunciar los crímenes de Estado. Entonces, digamos, esto es un poco contradictorio y también habla bastante acerca de lo que mencionaba ahorita Pablo, de la pedagogía que se le está dando a la ciudadanía al respecto. O sea, es que aquí está un poco más relacionado con las imágenes que vimos de noticieros internacionales y es que los medios colombianos, los medios masivos colombianos, porque los alternativos sí lo han hecho, pero los medios masivos colombianos no informan acerca de crímenes de Estado. Solamente informan sobre delincuencia común y pues ya cuando es como muy comprobada la cosa o ya tiene mucho revuelo mediático, sí tocan el tema, pero en lo general no informan acerca de crímenes de Estado. Y aún así vemos como en esta respuesta que el 90% sabe o le consta que sí hay víctimas de crímenes de Estado en Colombia. Entonces, pues bueno, creo que el sondeo pues va dejando, pues digamos con conclusión, no sé si estas llamarlo contradicciones o que sencillamente hay una algidez, hay un interés, digamos, muy grande por querer comprender estos temas, pero que seguramente hace falta mucha pedagogía. Y bueno, ya hablando un poco de la investigación en sí periodística, digamos con qué nos vamos a encontrar ahorita, María José. ¿Qué le vamos a compartir en este momento a la audiencia? Bueno, nosotros justamente a raíz de los resultados que nos votó el medio prensa urbano, pues quisimos salir a las calles a ver realmente qué era lo que sabía la gente, porque justamente hemos hablado de la pedagogía y es una palabra con la que los jóvenes colombianos, que son quienes están ahorita poniendo el pecho en las calles, crecieron escuchando, pero al parecer no tenían ni idea. Entonces decidimos salir a las calles y preguntarles directamente qué era lo que sabían y a qué referenciaban, porque como menciona Gabriel, ni siquiera los medios regionales, locales de la línea estatal han tocado algo que se supone que debería estar en sus parrillas. Y pues esto fue lo que nos dijeron. Claro, y vamos a aprovechar precisamente esta transmisión streaming multimedia y digamos en género podcast, ¿no? Invitamos un poco pues a la escucha, algo tan importante hoy día, aprendernos a oír, aprendernos a escuchar. Vamos a verlo entonces. El Tribunal Permanente de los Pueblos es una ONG que surgió en la década de los años 70 en Italia, a raíz de la función que había cumplido el Tribunal Russell en Vietnam y las dictaduras de América Latina. Su función es la de garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra,
de juicio a violaciones masivas de derechos humanos, individuales y colectivos, y a derechos de los pueblos que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional. Esta iniciativa ya se ha aplicado en Colombia en anteriores ocasiones. Sin embargo, se llevó a cabo una vez más el pasado 25 de marzo debido a que, en la declaración del jurado del TPP en el acto de lanzamiento del 26 de enero de 2021, afirman que desde la última sesión el conflicto armado con las FARC terminó y se ha concluido con el acuerdo de paz firmado por las partes en noviembre de 2016. Pero, a pesar de esto y de la voluntad del pueblo colombiano de vivir en paz, se siguen cometiendo asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de indígenas, de campesinos y de firmantes de la paz, miembros de las FARC. El Tribunal Permanente de los Pueblos juzgó al Estado colombiano por genocidio político, impunidad y crímenes de Estado cometidos a lo largo del presente siglo. Dicha sesión fue organizada y dirigida por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, en conjunto con otras organizaciones de víctimas de crímenes de Estado. La sesión se realizó a partir de las denuncias realizadas por organizaciones sociales, étnicas, de víctimas de derechos humanos y políticos, quienes testificaron y acusaron al Estado colombiano de prácticas genocidas y genocidio político. Cabe aclarar que el TPP no tiene implicaciones jurídicas para ninguna entidad, sino que es un ejercicio de índole simbólica en el que se apela a la conciencia colectiva de los pueblos para condenar y concientizar a sus pobladores acerca de las violaciones de derechos humanos ejercidas por sus gobernantes. A partir de esto decidimos salir a las calles de Bogotá y hacer algunas preguntas a los capitalinos, cuestionándolos sobre su conocimiento general y específico sobre el tema. Las preguntas fueron: ¿sabe qué son crímenes de Estado? Crímenes de Estado considero que son aquellos en los que interviene la fuerza pública o, por omitir su actuar, permite que se cometan por grupos insurgentes. Bueno, crimen de Estado es el nombre o concepto que se le dio a los actos generalizados o sistemáticos que están dirigidos por las autoridades del Estado en contra de la población civil por motivos sociales, políticos o económicos. Crímenes de Estado. Casi no sé nada de eso. No, no tengo claro. Sí, Sí sé que son los crímenes que comete el Estado en función de proteger la soberanía, algo así. Sí, sé que son crímenes de Estado. ¿Recuerda algún caso en el que el Estado colombiano haya violentado los derechos fundamentales del pueblo en los últimos 20 años? Como el que más resalta es la masacre del Salado, en el que, pues evidentemente, se cometieron múltiples homicidios, se torturó a la gente, se despojó de su vivienda y pues el Estado no intervino, solo le dio paso a los paramilitares. No, practica con lo de la modelo. bueno, recuerdo uno muy reciente y es el bombardeo en el Guaviare, donde el ministro de Defensa justifica el bombardeo a adolescentes, a niños, con que son máquinas de guerra. Otro podría ser el asesinato a líderes sociales o la cantidad de masacres de lo que lleva el 2021. Los 6.000 y pico de casos positivos. Que han pasado, bueno, de tantos que han pasado en los últimos años, especialmente los indígenas, poblaciones con cierta vulnerabilidad, como en el Pacífico, en la costa, en el Amazonas. Sí, tal vez los casos positivos. Las masacres que han habido, bueno, no soy muy buena con nombres de pueblos, pero sé que ha habido muchas masacres. ¿Cómo no recordar? Pues, hay muchos casos así, como por ejemplo está el despojo de Ituango por la creación de la presa. También están algunos asesinatos de líderes ambientales, en que ya han matado como dos. Bueno, y otros. ¿Conoce alguna iniciativa u organización que luche por la reivindicación de los derechos del pueblo colombiano? Sí, de hecho creo que hay muchas iniciativas y organizaciones que luchan por la reivindicación de los derechos. Hay gubernamentales como está la JEP, la Unidad para las Víctimas, la Comisión de la Verdad, el Centro de Memoria, o no gubernamentales como los son colectivos o movimientos como Rutas del Conflicto o Me Ocupa la Paz. Eso hay muchísimo. No, en este momento no tengo conocimiento de ninguna. Sí,
hay muchas, pues está la Comisión de la Verdad, por ejemplo. No, no conozco. Sí sé, pero no tengo mucha información al respecto. ¿Conoce o sabe qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos? No, tampoco. De esto no tengo mucha claridad, sin embargo, creo que hace referencia a condenar simbólicamente al Estado por los masacres que ha permitido que se cometan, por crímenes que de alguna manera siguen en la impunidad y pues también como que se instaura para no dejar en el olvido a todos los que han sido masacrados. No sé qué es, no he escuchado qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos. No, entonces sí no estoy segura. Menos, no sé. No. Y tampoco conozco el Tribunal Permanente de los Pueblos. Menos. No. Las respuestas obtenidas son una clara muestra de que los colombianos sí saben acerca de crímenes de Estado y lo que involucran, o bueno, algunos de ellos. Sin embargo, no tienen conocimiento alguno sobre los recursos u organizaciones que existen para reivindicar y luchar por la justicia de estos actos ilícitos. Bueno, aparentemente, digamos, hay una conciencia histórica, aunque a veces cuando hacemos estos sondeos ciudadanos, no sé, Gabriel, María José, parece como que a veces de todos modos hay una cierta confusión. A mí particularmente me llamó la atención ver cómo la gente puede asociar un asesinato, efectivamente, o la omisión del Estado frente a asesinatos, por ejemplo, de líderes sociales, y por ejemplo el caso de Hidroituango, entonces también se considera crimen de Estado, pero creo que aquí también es importante hacer ciertas claridades. En últimas, entonces, como periodistas, como comunicadores para la paz, ¿qué es lo que hay que entender realmente de un crimen de Estado? ¿Qué es lo que realmente es un crimen de Estado? Porque ahora tampoco todo le podemos denominar crimen de Estado. ¿Qué opina usted, Gabriel? Bueno, pues como tal, un crimen de Estado, creo que lo podremos definir que es cuando entes estatales atentan directamente de forma, digamos, criminal, violando las leyes establecidas contra la ciudadanía o cuando ejercen, por decirlo, como cómplices de ello o encubriendo algo. Digamos, esto también podría relacionarse con cuestiones de corrupción o como lo estamos viendo aquí en el marco del paro nacional, pues con cuestiones de asesinatos, torturas, desapariciones, entre otros. Eso vemos. Y bueno, María José, ¿qué podemos concluir precisamente frente a esta investigación? ¿Hacia dónde nos podemos dirigir y más en el panorama que nos presenta el país en este momento? A lo que mencionó Gabriel, también me gustaría añadir que para cuando esté el público esté confundido respecto a qué es un crimen de Estado, es cuando el Estado colombiano viola los derechos fundamentales, que son los que justamente manifiesta el Ministerio de Interior, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Si se violenta alguna de esas tres, cuenta como crimen de Estado. Entonces, esa es la manera más fácil de justamente filtrar para evitar como este ruido en la información. Y respecto a lo que usted, Pablo, me pregunta, yo creo que en ese momento la labor por parte de entidades como Movice es mejorar las plataformas de información, porque muchas veces también encontramos, haciendo un estudio de sus plataformas, que la información se queda entre ellos. Entonces, no se crean alianzas de distribución de la información y justamente también es por eso que si el gobierno y los canales regionales no se encargan de hacer la distribución, pero ellos también, como la entidad más importante relacionada con el tribunal, no tejen estas relaciones con otros medios de comunicación, pues no se va a diversificar la información y no va a llegar a ningún lado. Entonces, por ese lado, la responsabilidad de Movice y estas entidades es tejer estos nuevos canales de información. Y también los ciudadanos tener un poco más de apropiación sobre la investigación y la búsqueda de qué es lo que está pasando en el país, porque lo que decíamos, muchas personas se quedaban en, ay, sí, recuerdo lo que pasó en el Cauca, recuerdo lo que pasó con las madres de Soacha, pero ¿qué pasa más allá? Entonces, también es invitar a la ciudadanía a educarse, a buscar información y sobre todo ahorita que hay tantas fuentes y que medios como La Oreja Roja, como Pilas Colombia, se han encargado de ponernos de cara la información para que no tengamos la excusa de decir, no, es que están vetando la información porque en todos lados hay, solo que tenemos que tener el criterio para poder buscar de una manera óptima la información.
Bueno, no, tema súper interesante. Y para ir terminando, bueno, ¿qué sabemos? ¿En qué va el tribunal? O sea, sesionó, más o menos qué dicen las organizaciones, ¿cuándo aproximadamente podría salir una sentencia? ¿O será que estratégicamente esperarán ellos a que pase un poquito toda esta lluvia mediática del paro, de la pandemia? ¿Qué saben ustedes, chicos? ¿Qué han dicho esas organizaciones? Bueno, Pepe, pues como tal, no ha habido un comunicado oficial al respecto. Digamos que el último pronunciamiento que hubo fue cuando se cerró la sesión, en la última sesión, y en el 12 de mayo, que se pronunciaron frente a, digamos que la ola de violencia eh, policial que ha habido. Sin embargo, pues en un artículo, precisamente en la página principal de Movice, dice que aproximadamente para el 16 de junio están publicando las sentencias y las conclusiones del tribunal. Bueno, estaremos atentos entonces en estos, ¿qué? Mes y medio, 2 meses larguitos, pendientes toda la audiencia. Es importante este tipo de actos simbólicos. María José, Gabriel, muchas gracias por habernos aportado este tema. ¿Alguna cuestión para terminar? ¿Algún llamado? ¿Alguna invitación? ¿Por qué será tan importante que de verdad la ciudadanía esté muy pendiente de estos temas? La invitación que yo le hago a la ciudadanía es que si no pueden salir a las calles, porque pues también sabemos el contexto en el que se está dando la coyuntura del país, es a rotar la información y hacer como esta cámara de eco para que las violaciones justamente lleguen a otras entidades. Sabemos que una de las invitaciones que hizo Movice fue a la comunidad internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que hiciera presencia en el país. Entonces, entre más presión se haga por redes sociales, más fuerza hay para que ellos vengan más pronto y se pueda parar esa violencia, porque la violencia no va a parar desde el lado estatal, porque sabemos que no conviene y hay un montón de conflictos políticos y de 50 años atrás que fueron los que ya anunció en algún momento Gabriel. Entonces mi invitación a la ciudadanía es a que hagan activismo a través de redes, que es lo único que nos está salvando en ese momento, porque es el único registro que queda, porque los morados se borran, pero los videos no. Y bueno, y ojalá que cuando vengan este tipo de comisiones desde afuera, pues bueno, Migración Colombia no los frene como lastimosamente ha venido también sucediendo, pero bueno, despidámonos siendo un poquito optimistas. Muchas gracias, María José, muchas gracias, Gabriel, y bueno, chao, chao nuestra audiencia. Esto ha sido Columna Ciudadana, temas de la ciudadanía, temas de periodismo público. Nos vemos en una siguiente entrega. Eso sí, recuerden, esto lo hacen nuestros periodistas en formación de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. Chao, chao.